Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿con calor o sin calor? Hace calor, ¿verdad? Un poquito. Ya, ahora sí ya entramos directo a la primavera y ya se siente el calorcito, ¿verdad? Pero no se vayan a dormir, hermanos, que el calorcito no sea un motivo para que estemos cabeceando. ¿Estamos listos, hermanos? Reciban un saludo de los pastores. Están en Apatzingán. Ayer celebraron bautizos en Apatzingán y el día de hoy pues están compartiendo en el servicio general. Reciban un saludo de parte de ellos. Bien, hermanos, vamos a comenzar. Quiero darle continuidad, hermanos, a la última enseñanza que compartí con ustedes sobre Juan capítulo 15. Repasando ahí sobre la enseñanza, pues hay muchísimo que aprender, que estudiar, y pues quiero continuar ahí, hermanos, quiero continuar ahí, pero antes de eso vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo delante de la presencia de Dios. Señor, queremos darte gracias, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos para glorificar tu nombre, para exaltarte. Señor, también queremos ser bendecidos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra y, Señor, que podamos dar fruto, Señor, fruto precisamente de lo que escuchamos, fruto que glorifique tu nombre, Padre. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la enseñanza tiene como título, está largo el título, pero es que está dividido en 3 partes. Entonces, la enseñanza se llama Consecuencias de no permanecer en Cristo, cómo permanecer en Cristo y todo para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Y rápidamente vamos a dar un repaso, qué es lo que vimos la última enseñanza. Juan 15. ¿Qué estudiamos en la enseñanza de Juan 15? Veíamos que Cristo es símbolo de la vid verdadera, a diferencia de Israel, que no dio buen fruto. También vimos que el Padre es el viñador que corta las ramas que no llevan fruto y poda las ramas que sí dan fruto con el propósito de que lleven más fruto. Y analizábamos que nosotros somos esas ramas, somos esos pámpanos. También estudiábamos que separados de Cristo, ¿qué cosa? Nada podemos hacer, porque Él es la fuente, es la savia de la que se alimentan las ramas para poder llevar ese fruto que Dios espera. Porque si no estamos unidos a Cristo, si no tenemos comunión con Él, es imposible llevar fruto. Y la consecuencia, hermanos, de no llevar fruto es la separación de la rama del árbol por no llevar fruto. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy. Te voy a invitar a que me acompañes a Juan 15. Vamos a estudiar del versículo 6 al 8. Juan 15, del 6 al 8. Dice la palabra, está hablando Jesucristo y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el versículo 6, hermanos, hay un juicio de parte de Dios.
hay una condenación para las ramas que no permanecen en él. De ahí la importancia de analizar con detalle lo que dice este versículo, ya que el verdadero evangelio, hermanos, consiste por una parte en anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que creen, que escuchan el evangelio, que creen y se arrepienten para salvación de sus pecados. Pero por otro lado, las buenas nuevas del verdadero evangelio es hablarle y decirle a la gente que si no se arrepienten, si solo escuchan, su condenación es el lago de fuego, hermanos. Ese es el verdadero evangelio, compartir ambas partes de la palabra de Dios. Hablar de la gracia y el perdón de Dios para aquellos que escuchan el evangelio y se arrepienten, pero si no se arrepienten, su destino es la condenación eterna por no haber creído en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. No solamente que Dios es amor y Dios perdona. Claro que es amor y claro que perdona, pero también es un Dios de juicio y de condenación. Ese es el verdadero evangelio. Acompáñame a Juan 3, 16 al 19. Juan 3, del 16 al 19, para corroborar esto que te estoy diciendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué cosa? Para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús, hermanos, para condenar al mundo. Todo lo contrario, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por quién? ¿Condenado por quién, hermanos? Por él mismo, por sus decisiones, por no creer en Cristo. Y esta es la condenación, que la luz, o sea Jesucristo, vino al mundo y los hombres se refiere a la humanidad, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En esto consiste el evangelio, hermanos, en compartir precisamente las buenas nuevas, pero también decirles que si solamente escuchan, pero no se arrepienten y no creen, se van a condenar ellos mismos. Ahora fíjense bien, hermanos, en Juan 15:6 no está hablando de cristianos que perdieron la salvación. Tampoco habla de personas que dicen que son cristianos, pero no llevan fruto. No está hablando de eso, porque la salvación nadie nos la podemos ganar. Es un regalo de parte de Dios. Nadie nos hemos ganado la salvación. Entonces, ¿cómo perder algo que nunca fue tuyo? Por otra parte, todo cristiano verdadero va a llevar fruto. Algunos más que otros, pero todos los cristianos verdaderos van a llevar fruto. Y eso lo vamos a ver enseguida. Acompáñame a Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo del 5 al 15. Miren cómo dice la palabra. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, ¿y qué cosa? Llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo:
A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cristianos que no dan fruto, ¿son cristianos? ¿Sí o no, hermanos? Dividida la audiencia. En Juan 15:6 está hablando de personas que asisten a una iglesia, tienen actividades junto con los demás miembros de la iglesia, pero no están unidos a la vid, a Jesucristo. No permanecen pegados a la vid bebiendo de la savia, sino que están solamente superficialmente, aparentemente, pero no han nacido de nuevo. Y por eso no permanecen y no pueden llevar fruto. Porque el fruto, hermano, no es algo que tú y yo producimos. El fruto es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a producir fruto, voy a dar fruto. No, hermano. Nosotros no producimos el fruto. Nosotros llevamos el fruto, que es del Espíritu Santo. En Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece. Las personas que no permanecen en Jesucristo nunca fueron injertados en la vid. Están evidenciando que nunca nacieron de nuevo, nunca creyeron de corazón, nunca tuvieron fe verdadera en la obra de Cristo. Hebreos 10, versículo 38 y 39, te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Escucha cómo dice esta versión. Hebreos 10, 38 y 39. El aprobado por Dios vivirá por la fe, no por las obras, hermanos. Vivirá por la fe, pero no agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, los que están pegados a la vid, los que permanecen en él, no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan. ¿Por qué cosa? Por su fe. De los que se salvan por su fe. Las personas que verdaderamente han creído con fe en Jesucristo, que han rendido su vida a Cristo, que tienen fe en Él, no se apartan de Él, no retroceden, sino que permanecen. Permanecen unidos a la vid, no abandonan la fe en los tiempos difíciles de prueba, sino demuestran con paciencia y con perseverancia que tienen fe verdadera en Cristo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Para cuándo creen que debemos usar la fe? ¿Ahorita que estamos aquí en la tierra o para cuando estemos con Dios? ¿Para cuándo es la fe, hermanos? Para ahorita, hermanos. Entonces, en los momentos difíciles de prueba, de necesidad, de enfermedad, de muerte, hermanos, es ahí donde debemos demostrar nuestra fe, donde debemos usarla, hermanos. Es ahí donde debemos de demostrar que estamos permaneciendo en Él.
La fe es depender de lo que Cristo hizo por nosotros en el pasado, pero también es confiar en lo que Dios está haciendo en el presente y hará en el futuro. Esa es la fe, hermanos. Creer y depender completamente en Dios y no en mis propias fuerzas. Eso es fe, hermanos. Siempre ha habido y seguirá habiendo de todo tipo de personas en las iglesias. Gente con fe verdadera y gente con fe falsa. Gente que están pegados a la vid y gente que solo están superficialmente. Gente con fruto y gente sin fruto. ¿De qué tipo de personas somos nosotros, hermanos? ¿De cuáles somos? ¿De qué grupo? Mateo 13, del 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Sigue hablando Jesús, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué cosa? Dormían los hombres, así como algunos que no vinieron hoy, ¿verdad? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, escuchen, los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Fíjense bien, hermanos, no nos corresponde a nosotros, hermanos, decir quién sí y quién no. Hermanos, nosotros no somos los segadores. Nosotros no somos nadie para emitir juicios. Él sí es cristiano, él no es cristiano. Necesitamos tener cuidado, hermano. Somos muy dados a juzgar y a decir, él sí es, él no es. Estos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es que nada más está echando a perder a los hermanos. Mira cómo es, mira cómo actúa, mira lo que hace. Y estamos ahí queriendo arrancar, hermanos, lo que nosotros pensamos que es la cizaña. Hermano, Dios no nos ha llamado ni a ti ni a mí a arrancar a nadie, hermanos. Ese es un trabajo de los segadores. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hermano, es necesario que entre nosotros haya trigo y haya cizaña. Es necesario, hermano. Eso es necesario. Pero hay un juicio, dice, recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué cosa? Para quemarla. Ese es el destino, hermanos, de los que siembran cizaña, de los que no están permaneciendo en Cristo, de los que solamente vienen a causar divisiones, a causar pleitos, a causar envidias. Esa es cizaña y la cizaña va a ser quemada. Pero recoged el trigo en mi granero. Eso es diferente. Que Dios, hermanos, nos ayude a cada uno de nosotros a hacer trigo, hermanos. A que Dios nos aparte para su obra, para su reino, para glorificarlo a Él. Hay verdaderos cristianos, pero también hay personas falsas. En todo grupo habrá personas reales, genuinos cristianos, mezclados con gente que aparentemente son cristianos, pero no llevan fruto.
¿Cuáles son las consecuencias de no permanecer en Cristo? Número 1, dice ahí en el versículo 6, será echado fuera. Juan 6, del 37 al 40. Juan 6, del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, escuchen hermanos, está hablando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Dios no nos echa fuera. Cuando creemos con fe en el sacrificio de Jesucristo para nuestra justificación, Dios no nos echa fuera en el proceso de la santificación, y Dios no nos echa fuera en el proceso de la glorificación, que es cuando estemos con Él. Pero las personas que no permanecen en Jesucristo, que no están pegados a la vid verdadera, ellos sí serán echados fuera. Número 2, dice, y se secará. Marcos 4, versículo 6. Marcos 4, 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Todas aquellas personas que aparentemente están, que escuchan, pero que no tienen su raíz pegadas, arraigadas a la vid, al tronco, se van a secar, por no estar alimentándose de la savia que viene del tronco, por solo estar por encima, por estar solo aparentemente pegados a la vid. La semilla que representa la palabra de Dios y cae en estos terrenos, representado por los corazones de las personas incrédulas, como no tienen raíz, se secan, a diferencia de los que sí tienen su raíz en la vid. Ahí mismo Marcos 4:8, mira lo que dice, Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿De qué depende, hermanos, que llevemos fruto? ¿De qué depende, hermanos? De permanecer. ¿Y de qué más, hermanos? ¿De qué depende? Del corazón, hermanos. De nuestro corazón. De nada nos sirve escuchar si no obedecemos, hermanos. Si tenemos nuestro corazón cerrado, duro, hermanos, no porque la palabra no tenga poder. Dios respeta nuestro libre albedrío. De nada sirve escuchar si no obedecemos. Número 3, dice, lo recogen. Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay un juicio de parte de Dios para la cizaña, para los que sirven de tropiezo, los que hacen maldad, los que no dan fruto, los que ni entran, pero tampoco dejan entrar a los que sí quieren entrar al reino de Dios. Hermano, necesitamos analizar nuestra vida, nuestro corazón. Si estamos siendo usados como cizaña, si estamos criticándonos, envidiándonos, en lugar de orar unos por otros y de bendecirnos unos por otros. ¿Estamos siendo cizaña o estamos siendo trigo, hermanos? Número 4,
Dice, los echan en el fuego. Mateo 7, versículo 19 y 20. Todo árbol, aquí está comparando, cuando dice el árbol se refiere al ser humano. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, hermanos, todo este lenguaje de juicio, de condenación, es con la finalidad de despertar. Es para todas aquellas personas que no están unidos a la vid verdaderamente, puedan volverse hacia Dios, puedan verdaderamente ser unidos, permanecer para poder llevar fruto y así glorificar al Padre. Y número 5 dice, y arden. Es con mayor intensidad. Aquí no está hablando solo de echarlos al fuego, que ya es bastante, sino que arden en el fuego. Marcos 9, del 43 al 48. Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Está hablando Jesús, hermano. Todos estos versículos habla Jesús. Miren lo que dice, escuchen. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Palabras fuertes, hermanos, dichas por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense bien, hermanos, aquí en estos versículos que acabamos de leer, Jesús está usando un lenguaje metafórico. Es una metáfora la que Jesús está usando aquí. Jesús no estaba invitando a la gente que lo estaba oyendo a la automutilación, porque eso, hermanos, no cura la lujuria, los deseos pecaminosos, porque el problema, hermanos, no está en los ojos, en las manos o en los pies. El problema del ser humano está en el corazón, hermano. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, no les estaba diciendo que literalmente se tuvieran que cortar una mano, un pie o un ojo para poder entrar en el reino. Imagínense, hermanos, ¿cómo estaría el reino de Dios? Todos mancos, todos cojos, tuertos. No, no se está refiriendo a eso Jesús. Enseña a no dejarse dominar por los deseos carnales de nuestros miembros del cuerpo, sino someterlos al señorío de Jesucristo. Dice el fuego que nunca se apaga, el fuego que no puede ser apagado. Son expresiones para que entendamos el tormento interminable. Esta es la fatal y triste consecuencia de los pámpanos, de las ramas que solo estaban superficialmente en la vid, pero nunca estuvieron unidos. Nunca verdaderamente estuvieron pegados a la vid, hermano. Esta es la consecuencia para todas esas ramas, hermanos. Yo creo que a nadie nos gustaría estar ahí, ¿verdad? Ser de ese tipo de rama, ¿o sí, hermanos? A ver, levanten su mano, ¿quién sí? Los dormidos despertaron. Bien, hasta aquí las consecuencias de no permanecer en Cristo. Ahora vamos a ver cómo permanecer en Cristo. Juan 15:7.
Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí en el versículo 7, Jesús está diciendo que debemos de permanecer en Él y nos da la clave de cómo podemos permanecer en Él. Hermanos, siendo honestos y siendo sinceros, es difícil permanecer en Cristo, hermanos. Y mucho más difícil y complicado si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, como yo creo, como yo pienso. No, es muy difícil y complicado. Para poder permanecer en Cristo, solo lo podemos hacer dependiendo de su fuerza, de su gracia, y no de nosotros mismos, que somos seres humanos frágiles y débiles en nosotros mismos. Por eso, nuestro esfuerzo, nuestra dependencia debe de ser en la gracia de Dios, hermanos, y no en nuestras propias fuerzas. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese mismo versículo, pero en la versión del lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Gracia significa favor o regalo inmerecido. Somos salvos por gracia y debemos de vivir por gracia. Esto quiere decir que debemos confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo, pero dependiendo de nuestras propias fuerzas. ¿Cómo? No, sí creo en Cristo, sí confío en Él, pero voy a hacer mi parte, le voy a ayudar a Dios. No, hermanos. O confiamos y dependemos de Él, o no confiamos y dependemos de Él. Es confiar, abandonarnos en la gracia, en la dependencia de Él. ¿Cómo permanezco en Cristo? Dice la segunda frase del versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros. Número 1, es una responsabilidad personal de cada cristiano permanecer en Cristo y que sus palabras, la Biblia, permanezca en mi corazón, en mi mente, que sea yo una morada donde la Biblia viva dentro de mí, pero de una manera abundante y no escasamente, sino ricamente. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra comunión diaria con Dios. No es responsabilidad de mi esposa o del esposo, no es responsabilidad del hijo, mucho menos es responsabilidad del pastor, hermanos. Es mi responsabilidad personal tener intimidad con Dios. Es una responsabilidad personal, hermanos. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Para que la Biblia, hermanos, habite en nuestro corazón de una manera abundante, rica, generosamente, hermanos, no lo vamos a lograr leyendo la Biblia, meditándola una vez a la semana o 2 veces a la semana. Debemos alimentarnos de la Biblia todos los días, hermanos, y de una manera abundante. No leer un versículo, no leer un capítulo solo por leer, hermanos, de una manera abundante en mi corazón. Alimentarme espiritualmente con la palabra de Dios.
¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para después obedecerla. De nada me sirve, hermanos, conocer mucho de la Biblia si no obedezco lo que dice la Biblia. ¿Para qué queremos ser una biblioteca andando, hermanos, si no vamos a obedecer lo que la Biblia dice? Mateo 4, del 1 al 4, por favor. Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, cuando somos tentados en nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esas pruebas y tentaciones? Jesús demostró que realmente era el Hijo de Dios, capaz de superar a Satanás y sus tentaciones, demostrando con la obediencia a Dios y su palabra. Cuando vienen las pruebas y las tentaciones, es ahí donde se ve si obedecemos o no. Cuando viene la tentación, hermano, cuando te ofrecen un negocio y sabes que está mal, ahí está la tentación. Pero de acuerdo a lo que tú vas a responder en decir sí o no, demostramos si obedecemos o no a Dios. Satanás es un ángel caído, existe de verdad, es real, no es simbólico, y está luchando en contra de los que obedecen y siguen a Dios. Las tentaciones de Satanás son reales. Él quiere, escuchen hermanos, Él quiere que hagamos las cosas a su manera. Y si no logra que hagamos las cosas a su manera, quiere que hagamos las cosas a nuestra manera. Es lo mismo, hermano. Te lo voy a volver a repetir. Satanás quiere que hagamos las cosas a su manera. Y si no lo logra, entonces nos tienta para que hagamos las cosas a nuestra manera, pero no a la manera de Dios, hermanos. Así actúa Satanás, hermanos. Jesús fue tentado, pero no cayó en la tentación. Jesús estaba cansado, solitario y con hambre, y por lo tanto muy vulnerable. Satanás nos tienta cuando estamos débiles espiritualmente. Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás porque no solamente conocía la Biblia, hermanos. Satanás pudo vencer las tentaciones porque vivía, obedecía la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia de ti y de mí, hermanos. Que a veces conocemos mucha Biblia, pero no obedecemos la Biblia. Jesús sabía y obedecía. Es así, hermanos, como Dios quiere que tú y yo vivamos, sabiendo de la palabra, pero obedeciéndola, poniéndola en práctica en nuestra vida. La palabra de Dios es un arma, es una espada de dos filos para ser usada en la guerra espiritual. Memorizar versículos bíblicos es indispensable para resistir los ataques de Satanás, pero también debemos obedecerlos. El diablo también sabe versículos de la Biblia. ¿Sabían eso, hermanos? Él sabe de la palabra, pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es? No la obedece. Preguntémonos, hermanos, ¿nosotros sí la obedecemos? ¿Sí lo llevamos a la práctica?
El diablo sabe la Biblia, pero no los obedece. Debemos conocer y obedecer la Biblia para cumplir los deseos de Dios y no los deseos de Satanás o los nuestros. ¿Cuánta palabra, hermanos, hay en nuestro corazón? ¿Cuánto deseo verdaderamente, hermanos, hay de leer la Biblia, de meditarla, hermanos? Número 2, ¿cómo permanezco en Cristo? Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso sí me gusta. La última parte sí me gusta. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos quieren orar para que Dios les dé un carro, una casa nueva? Y todos, amén, gloria a Dios. ¿A eso se refería? ¿A eso quiere decir el versículo? No lo creo. La palabra pedid, hermanos, es un sinónimo de oración. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que si permanecemos en Él, si su palabra permanece en nuestro corazón, entonces le podemos pedir a través de la oración y Él contestará esa oración. Lucas 22, versículo 39 y 40, por favor. Lucas 22, 39 y 40. Dice, y saliendo se fue, hablando de Jesús, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Hermanos, Jesucristo iba al monte a orar. Dice aquí en el versículo 39, y saliendo se fue, ¿cómo dice? Lucas 22, 39, y saliendo se fue, ¿cómo? Como solía. Me llamó la atención esa palabra, hermanos. La palabra solía viene del griego etos, y significa, escuchen, costumbre, hábito, estar acostumbrado. Entonces, para Jesucristo, orar era un hábito. Acostumbraba a orar a su Padre. ¿Es así en nuestra vida, hermanos? ¿La oración es un hábito en tu vida? ¿Cuánto oramos, hermanos? ¿Cuánto buscamos a Dios de veras, de corazón? Bueno, hermano, usted no puede saber. Usted no sabe si yo leo, usted no sabe si yo oro. Hermano, ¿sabes cómo demostramos si oramos y leemos la Biblia? A través de las decisiones que tomamos. Ahí está claro, hermano, si estamos buscando a Dios o no lo estamos buscando. ¿Cómo decir que estamos pegados a la vid si no oramos? Si no es un hábito, una costumbre en nuestra vida, la lectura y la oración. Si no son una realidad estas disciplinas espirituales en nuestra vida, la lectura y la oración. Jesús, hermanos, pasaba las noches enteras orando a su Padre para recibir instrucciones de qué es lo que debía hacer al día siguiente. No tomaba decisiones sin antes haber orado al Padre, hermanos. Ese es el ejemplo para ti, para mí, hermanos. El ejemplo no es ninguna persona, el ejemplo es Jesús, hermanos. Él oraba antes de tomar una decisión. Lucas 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó 5 minutos orando. ¿No dice así? ¿Cómo dice ahí, hermanos? Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles.
Hermanos, si Jesucristo oraba al Padre antes de tomar una decisión, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo, hermanos? ¿O alguien cree que es mejor que Jesús, hermanos? ¿Alguien cree que tiene más fuerza, más sabiduría, más poder que Jesucristo? ¿Alguien lo cree así? ¿Sí o no? Contéstenme, por favor, hermanos. ¿Alguien lo cree así, sí o no? Decimos que no, hermanos. Pero en la vida diaria parece que no lo necesitamos. Porque no oramos, hermanos. No lo buscamos. Debemos desarrollar esa comunión con Dios. Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración y Él nos contesta a través de la Biblia. De ahí la importancia de practicar estas dos disciplinas espirituales en nuestra vida. Lectura y oración. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Leer la Biblia u orar? ¿Qué es más importante? Las dos son igual de importantes e indispensables. Debemos de tener un equilibrio en nuestra vida espiritual. No es sano pura Biblia sin oración, como tampoco es sano pura oración sin lectura de la Biblia. La lectura y la oración son los dos cimientos donde se apoya la vida espiritual de un cristiano. De lo contrario, ese cristiano está desbalanceado en su vida espiritual. Si no están estas dos disciplinas en la vida del cristiano, ese cristiano empezará a desbalancearse. Porque son los dos pilares, es la fuerza que nos hace mantenernos de pie ante las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida diaria. Oración y lectura de la Biblia, hermanos. Si quisiéramos ejemplificarlo, son las dos muletas en las que debemos apoyarnos, hermanos. Oración y lectura de la Biblia. ¿Cómo decir que estoy pegado a la vid, que permanezco en la vid, si no tengo una vida de oración? Si no leo la Biblia, si no medito en la Biblia, pero digo que permanezco en la vida. ¿Qué hacemos cuando vienen los problemas? Cuando vienen las enfermedades, la muerte de un familiar, ¿qué hacemos? Pues hermanos, con todos nuestros dolores, con todos nuestros problemas, con todos nuestros achaques, hermanos, debemos de permanecer en Cristo, porque es de Él donde descubrimos y recibimos la fuerza que solo Dios nos puede dar en esos momentos difíciles. Pero si no oramos, si no leemos la Biblia, al contrario, nos apartamos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, entonces no estamos permaneciendo en Él. Ni su palabra permanece en nosotros, ni estamos permaneciendo en la oración, y mucho menos vamos a poder llevar fruto, hermanos. Es imposible, hermanos, si no permanecemos en Él. Entonces, ¿cuándo podemos pedir y todo nos será hecho? ¿Cuándo? Cuando estamos permaneciendo en Él. Y sus palabras permanecen en nosotros. ¿Por qué? Porque si su palabra, que es la Biblia, permanece en nosotros, entonces vamos a orar de acuerdo a la Biblia. Vamos a orar la Biblia, hermanos. Y entonces, como nuestras oraciones son bíblicas y no son nuestros deseos carnales, Dios va a contestar esas oraciones, porque son de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, hermanos, está en su palabra. Ahí está la voluntad de Dios.
Entonces, entre más lea, entre más me llene de la palabra de Dios, cuando yo ore, ¿qué voy a orar, hermanos? ¿Qué va a haber dentro de mí? La palabra. Pero si no oro, si no leo la Biblia, ¿qué oramos? Ay, Señor, sáname de este Juanete, mira, ya no aguanto. Ahora, claro que Dios te puede sanar, hermano, pero son oraciones. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15, por favor. Primera de Juan 5, versículo 14 y 15, te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a la Biblia, conforme a su palabra. ¿Cómo puedo saber que estoy orando de acuerdo a su voluntad? Bueno, ya vimos que la voluntad de Dios está en su palabra. Entonces, mientras más oremos de acuerdo a la Biblia, más oraciones contestadas tendremos. ¿Qué tipo de oraciones son las que le hacemos a Dios, hermanos? ¿Qué oramos, hermano? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Son escasas las oraciones que dicen: Padre, yo oro para que quites de mí todo lo que te estorbe, para que tu carácter sea formado en mi vida. Muy pocas oraciones de esas. Su carácter en mi vida, hermano. Eso es lo que Cristo, hermano, no tarda en responder. Porque es lo que Él quiere, hermanos, formar su carácter en mi vida. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuáles son las 9 características? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuánta paciencia, hermanos, tenemos? ¡Auch! Yo soy el primero, hermanos. ¿Cuánta paciencia hay en mi vida? Paciencia para con mi esposa, paciencia para con mis hijos, paciencia para con mis padres, paciencia para con mis hermanos en la iglesia. Paciencia, hermanos. ¿Cuánto fruto hay en mi vida de Cristo? ¿Cuánto me parezco a Él, hermanos? Y finalmente, hermanos, todo para la gloria de Dios. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Toda la finalidad del trabajo es para que el Padre sea glorificado. El Padre que nos poda es el mismo Padre que recibe la gloria. Entonces, cuando el cristiano permanece en la vid, la palabra de Dios y la oración permanecen en él y lleva mucho fruto, esto glorifica al Padre. La palabra glorifica viene del griego doxazo y significa alabar, dar gloria, recibir honra, honrar. El fruto, hermanos, no es nuestro. Es lo que el Espíritu Santo produce. Es el carácter de Jesucristo formado en nuestra vida. Dios puso su semilla, su palabra en nosotros y espera que su fruto, su carácter manifestado en nuestra vida. Él ya depositó su semilla, hermanos, en tu vida y en mi vida, y está esperando que tú y yo llevemos ese fruto.
Demos esas 9 características, hermanos. Entonces, pues, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Estamos dando gloria a Dios a través de nuestras vidas? ¿Lo estamos glorificando a Él en todo lo que hacemos? Dice Gálatas 5, 22 y 23, los versículos que mencionábamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Veíamos en la escuela bíblica lo que es la mansedumbre, hermanos. A ver, levante su mano los mansos. ¿No vinieron? Dije los mansos. ¿No vinieron los mansos? ¿Nadie? No es fácil, ¿verdad, hermanos? No es fácil, nada fácil, hermano. Y menos si no buscamos a Dios, hermano. Menos, muy difícil y muy complicado. Y problemas con el esposo y con los hijos y con el vecino y hasta con el perro tenemos problemas. Porque la pura carne, hermanos, la pura carnota, hermanos, ¿cómo no va a aflorar eso, hermanos? ¿Cuál paciencia? ¿Cuál mansedumbre? ¿Cuál templanza? ¿Cuál dominio propio? ¿Será demonio propio? Necesitamos, hermano, necesitamos urgentemente que Dios haga una obra, un milagro en nuestra vida, hermano. Que nos dé esa hambre y sed por Él, hermano. Por orar, por leer la Biblia, por meditarla. Así con todo respeto, hermanos, y con toda humildad y mansedumbre se los digo, hermanos. Es vergonzoso decir que somos cristianos y no leemos y oramos, hermanos. Es penoso, hermanos. Mejor no decir nada, hermanos. No digas que eres cristiano. Demostrémoslo. Demostrémoslo. Menos ruido y más nueces. Romanos 1:13. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Está hablando Pablo. Pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo estaba esperando un fruto, en este caso de los romanos. Ahí mismo en Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuchen, hermanos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
No hay excusa, hermano. No hay excusa para el Hijo de Dios. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer más a Dios, hermanos. Y no lo vamos a poder lograr si no leemos la Biblia, hermanos. La única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia. No hay otra manera, hermanos. ¿Cómo puedo saber cuál es su carácter? ¿Qué haría Él si estuviera en mi lugar? Hermano, si yo no oro, si yo no busco a Dios, si no me rindo delante de Él, si no me postro y me humillo y reconozco que lo necesito en mi diario vivir, hermanos, es imposible. Es difícil y muy complicado en nuestra carne, hermanos. Necesitamos humillarnos, reconocer que lo necesitamos, hermanos. Verdaderamente. Y no solo de palabras. Basta ya de orgullo, hermano. Basta de ser altivos y soberbios, hermanos. Necesitamos humillarnos ante el Rey y Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Necesitamos humillarnos delante de Dios, hermano. Deja el orgullo, hermano. Deja la prepotencia. Deja de creer que tú puedes solo, hermano. Entiende, necesitamos a Dios, hermano. Lo necesitamos a Él. Si seguimos siendo las mismas personas que cuando empezamos el Evangelio, entonces es una señal de que estamos retrocediendo. No es que simplemente estemos estancados, no. Si no avanzamos, si no crecemos, entonces estamos retrocediendo, hermano. Finalmente, Colosenses 1, versículo 9 y 10, por favor. Colosenses 1, versículo 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir, escuchen lo que oraban unos por otros, por sus hermanos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, para que vivas como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué diferente sería, hermano, si tú y yo oráramos unos por otros de esta manera. Si oráramos para que Dios nos llenara unos a otros de Él, de su palabra, de su conocimiento, de su sabiduría, que le pidiéramos, hermano, Señor, yo oro a ti por mi hermano Pancho, Petra, fulano de tal, llénalo de ti, de tu conocimiento, llénale de tu gracia, de tu sabiduría, de tu inteligencia, y no por el contrario que estuviéramos murmurando y criticando y poniéndonos el pie, hermano. Qué diferentes oraciones eran las que oraban los apóstoles y los discípulos de Jesús, hermano. Llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos de la palabra de Dios, que nos da la sabiduría y la inteligencia para la toma de nuestras decisiones, hermanos. Para que no nos estemos equivocando a cada rato, hermano. Por no consultar a Dios, por no orar, por no leer la Biblia. Para que sean decisiones espirituales y no carnales, tomadas en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría humana. El cristiano verdadero
está unido a la vid, permanece en la palabra y la oración. La consecuencia es que lleva mucho fruto, y esto con el único propósito de glorificar al Padre. Pero el que dice ser cristiano, pero no está unido a la vid, que no permanece en la palabra y la oración, el resultado es que no lleva fruto y no glorifica al Padre, no honra al Padre con su vida. Y tú y yo, hermanos, estamos aquí en esta tierra, hermanos, para glorificar a Dios. En todo lo que hagamos, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, aquí en la iglesia, existimos, hermanos, para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? ¿Es una realidad en nuestra vida? Vamos a orar, hermanos, vamos a terminar. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Señor, queremos darte gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, nos desnudas. Ante ti, Señor, estamos desnudos, Señor. Ante ti no podemos esconder nada, Señor. Tú nos conoces perfectamente. Tú nos creaste, tú nos formaste. Y tú sabes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿qué hacemos en ese transcurso? Señor, quiero pedirte Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, por nuestra apatía, por nuestra falta de búsqueda de ti, Padre. Porque decimos que te amamos, que eres todo para nosotros, pero nos cuesta trabajo estar contigo. Nos cuesta mucho trabajo, Señor, levantarnos a orar. Nos es difícil y es pesado leer la Biblia, meditarla, pero decimos que te honramos, que es un privilegio servirte, Señor, y sí lo es. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos venido a este lugar con un corazón sucio. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos presentamos delante de ti indignos. Perdónanos porque muchas veces estando aquí, Señor, estamos murmurando y estamos criticando los unos de los otros. Señor, es tu palabra la única que puede transformar mi manera de pensar. Tu palabra que es poderosa. Tu palabra que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Que tiene ese poder de cambiar, de transformar, de sanar, de libertar.
pero tú respetas el corazón, Señor. Tú respetas nuestras libres decisiones. Señor, perdónanos por todas las veces que no te hemos tomado en cuenta antes de tomar una decisión. Perdónanos porque hemos pensado que podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queramos, y eso es una mentira. Te pertenecemos a ti ahora, Señor. Nuestra vida te pertenece a ti, Señor. No somos dueños de nuestra vida. Tú eres el Señor. Ayúdame a vivirlo. Ayúdame que sea una realidad en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi iglesia, Señor. Ayúdame a glorificarte en todo lo que haga, Señor. Perdona la comodidad en la que hemos caído, Señor, en el conformismo, en el legalismo, en la religiosidad, en pensar que solo por ir ya cumplí. Perdónanos, Señor. Tú quieres una búsqueda genuina, pura delante de ti. Ayúdame, Señor, enséñame a depender de ti. No quiero ser un fariseo, Señor. No quiero ser un religioso. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero glorificarte, Señor, a través de mi vida. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Señor, confiamos y dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gracia, Señor. Creemos que la buena obra que has empezado, Señor, tú la vas a terminar con cada uno de nosotros, Señor. Aunque duela, aunque no me guste, Señor, tu carácter en mi vida, para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 a la reunión.